Entre las arenas de Egipto y los del desierto había una voz. No era la de Moisés ni la de Aarón, era la de una mujer. Ella no sostenía un bastón, sostenía la respiración. No proclamaba leyes, proclamaba canciones, y aún así fue una de las primeras profetisas de toda la historia. Su nombre, Miriam. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre ella? Fue ella quien presenció el nacimiento del Libertador. Fue ella quien desafió el silencio con fe. Fue ella quien cantó cuando nadie más podía respirar aliviado. Y aún así, su historia fue silenciada por siglos, oculta entre versos, olvidada en los entretelones. ¿Qué la llevó al exilio y al olvido? ¿Y por qué su muerte causó sed a todo el pueblo? Antes de sumergirte en este viaje revelador, haz clic para suscribirte y activa las notificaciones. Así te aseguras de que ninguna de estas historias olvidadas y profundamente transformadoras quede atrás. Ahora sí, prepárate para descubrir la verdad oculta detrás de la impresionante historia de Miriam, la voz que fue borrada entre los profetas. La mañana aún no tenía voz, pero el miedo ya estaba despierto. Miriam apretaba los puños sobre el paño áspero que cubría sus hombros. Sus pies desnudos se hundían en el barro frío a la orilla del Nilo. El mundo entero parecía contener la respiración en ese instante, excepto por el sonido del agua. Siempre ella, corriendo sin cesar, indiferente al drama que se desenrollaba. Su madre, Jocabed, estaba arrodillada más adelante, con el rostro parcialmente cubierto. En sus manos reposaba una cesta de juncos, preparada a toda prisa. Una mezcla de betún y pez sellaba las rendijas, pero nada podía sellar lo que estaba por venir. Dentro de la cesta dormía su hermano, el tercer hijo de una familia que ya había aprendido a sufrir en silencio. Jocabed temblaba con una firmeza que solo la pérdida puede traer. A su lado, Amram, el padre, reprimía su propio grito. La decisión ya estaba tomada. Era hora de soltar la cesta. Miriam miraba al bebé. Él dormía serenamente, como si no supiera del decreto real que flotaba sobre todos los hijos de los hebreos. Echad al río a todo varón que nazca. Pero ella conocía bien el verbo echar. Sabía que lo que ellos estaban haciendo no era eso, sino lo que estaban evitando. La madre se levantó con esfuerzo y besó la canasta con prisa. Sus ojos estaban secos desde hacía meses, pero los de Miriam derramaban lo que los adultos no se atrevían a mostrar. En un gesto que desgarraba el alma, Jocabed soltó la pequeña canasta sobre la superficie del río. Amram tiró de su esposa hacia lejos, ambos moviéndose como fugitivos que borran su propia existencia. Pero Miriam se quedó, se escondió entre los juncos, con los ojos fijos en la canasta de esperanza. Su corazón latía desacompasado, no por ella, sino por lo que aquel momento representaba. Si la canasta se hundía, toda promesa moriría con ella. La orilla del Nilo era traicionera, llena de soldados egipcios y cocodrilos, y era también donde las hijas de la nobleza solían bañarse. Pero Miriam no sentía miedo. El miedo ya se había transformado en propósito. Minutos después surgieron voces femeninas a lo lejos. Era la comitiva de la hija del faraón, mujeres adornadas con oro y perfume. La princesa era una silueta de imponencia y se detuvo para bañarse en el río. Fue entonces cuando sus ojos encontraron la canasta entre los juncos. La princesa ordenó que una criada la trajera, y al abrir la tapa, el llanto del bebé estalló como un trueno. Los ojos de la princesa se llenaron de ternura. Reconoció que era un bebé hebreo, pero aún así no lo rechazó. Aquel llanto, de alguna forma, rompió las barreras de la etnia y del poder. Miriam sintió la sangre correr con más fuerza. Era su oportunidad. Salir del escondite era una locura, pero el silencio era aún más peligroso.
Ella avanzó con pasos firmes, inclinándose ante la princesa y con voz respetuosa pero viva preguntó: ¿Quiere que llame a una mujer hebrea para que amamante a este niño? La hija del faraón la observó, tal vez sorprendida por la osadía de la niña, pero la firmeza en sus ojos transmitía confianza. Ella asintió y Miriam corrió. Llegó a casa sin avisar y tiró de su madre, diciendo lo suficiente para reavivar la chispa casi extinguida. «Ven ahora». Jocabed, que no había llorado al soltar la canasta, ahora derramaba lágrimas al recibir al bebé de vuelta de las manos de su propia hija. La princesa habló con autoridad, pero con inesperada compasión. «Lleva a este niño y amamántalo por mí, yo te pagaré por ello». Miriam solo observaba, sabiendo que aquel momento no era estrategia humana, sino una grieta en el curso de las aguas, el inicio silencioso de la salvación de un pueblo. La casa de Amram era pobre y oscura, con olor a barro seco y un silencio pesado. Miriam pasaba los días de rodillas, viendo el rostro de su madre surgir y desaparecer en las sombras de la llama de la lámpara de aceite. La aguja de Jocabed fallaba, y Amram, el padre, llegaba tarde del trabajo, con las manos heridas y el rostro duro. Cada día, el decreto del faraón parecía un espectro dentro de la casa. Cada niño nacido era un cuerpo potencialmente ahogado. Miriam sabía del llanto apagado de la vecina y de los guardias que salieron con un bulto silencioso. Cierta noche, Amram llegó y se desplomó. «Ya no podemos más», dijo. «No podemos seguir dando hijos a Egipto. Cada hijo es una ofrenda al río. Es mejor que nos separemos». Jocabed permaneció inmóvil, su expresión vacía. Miriam sintió que algo estaba a punto de romperse. Su padre hablaba con un cansancio profundo, una decisión que no era una espada, sino un abandono. «El Altísimo nos hizo fecundos, pero el faraón nos transformó en una fábrica de funerales», él murmuró. Esa noche, él durmió separado de su esposa, como alguien que divide el techo, pero no más el destino. Acostada entre las dos presencias silenciosas, Miriam soñó. En el sueño, ella veía a un niño con un rostro radiante, envuelto en luz, subiendo escalones de fuego. Delante de él había multitudes y detrás cadenas rotas. En su mano un bastón y en sus ojos el cielo. Miriam despertó con el pecho acelerado, no por miedo, sino por certeza. A la mañana siguiente, ella corrió hasta su madre. Con apenas 6 años, su voz era fina, pero cargaba un peso que Jocabed no reconoció de inmediato. «Él vendrá, madre», ella dijo. «El libertador vendrá y será de tu carne». Jocabed se arrodilló, sorprendida por la firmeza de la hija. Cuando le preguntó de dónde venía esa certeza, Miriam respondió: «Porque yo lo soñé, y el sueño no era solo mío, era del Eterno». Jocabed se llevó la mano a la boca, recordándose las promesas antiguas. Las ancianas decían que en los días de la aflicción el espíritu se movería entre las mujeres. Ahora su propia hija hablaba como quien ve. Esa misma tarde, Jocabed procuró a Amram y le relató las palabras de Miriam. Él escuchó incrédulo, pero algo en la convicción de la esposa, o en el cansancio de resistir, lo hizo dudar. Esa noche, él volvió al lecho conyugal. No hubo fiesta ni anuncio, solo la reconciliación de quienes aún tienen fe. Meses después, el embarazo se reveló, y con él, el temor. Cada día de gestación era una línea estirada entre la esperanza y la tragedia, pero Miriam no retrocedió. Ella tocaba el vientre de su madre con reverencia. Ya no era solo una hija, sino la guardiana de la promesa. La casa de Amram, antes pobre y oscura, se había convertido en el refugio de un milagro en formación. Y Miriam, incluso siendo una niña, era la única que nunca dudaba. Su solicitud es clara. Ahora
profundizaremos en la segunda parte de la historia de Miriam, enfocándonos en su papel de liderazgo y profetisa en el desierto. Esta sección tendrá como temas centrales el cántico de victoria y el don del agua. El tiempo había pasado y con él el peso de las palabras. Miriam ahora caminaba con la firmeza de las jóvenes que crecieron demasiado pronto. Sus ojos oscuros tenían la profundidad de quien ya había visto al río llevarse destinos, y sus manos, endurecidas por las tareas diarias, mantenían la agilidad de quien servía en silencio. Pero su alma no se conformaba con lo común. El Egipto seguía ardiendo como un horno encendido, y los hebreos, doblados por las cargas, apenas lograban mantener la fe encendida entre los dedos. No obstante, algunos nombres resistían al olvido. Miriam, Aarón, Jocabed y ahora el niño Moisés. Moisés creció lejos, en el palacio, vistiendo lino egipcio y recibiendo educación noble. Miriam lo veía a veces desde lejos y sabía que él no había olvidado. Sabía que bajo el oro había polvo y bajo el nombre egipcio aún había una promesa hebrea. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era lo que ocurría dentro de ella. Una tarde, mientras ayudaba a otras mujeres a separar paja para el barro, una sensación inusual la atravesó. No fue dolor ni calor, sino como si el aire alrededor de su rostro se rompiera. Un silencio repentino llenó el espacio y sus ojos se fijaron en el vacío. Un sonido casi imperceptible parecía venir de dentro o de muy lejos. Una melodía que ella no conocía, pero que sonaba como si fuera suya desde siempre. Al principio pensó que era un recuerdo, pero no lo era. Era una voz sin forma, sin origen, pero cargada de dirección. Miriam llevó la mano al pecho. El corazón latía más rápido, pero no por miedo. Era como si alguien la llamara por su nombre sin pronunciar nada, como si estuviera siendo convocada sin instrucciones claras. Esa noche no le dijo nada a nadie, pero cuando lavaba los paños con las otras mujeres, notó que su respiración se mezclaba con un ritmo. Cada golpe en la piedra parecía marcar un compás, y dentro de ella una canción se formaba sin palabras, pero viva. Al día siguiente volvió sola al mismo punto del campo, lejos de los guardias. Tocó el suelo con las rodillas, cerró los ojos y el sonido regresó. Esta vez, con claridad, una melodía profunda, ancestral, cargada de dolor y de promesa. Miriam movió los labios sin entender. Las palabras venían solas y su voz, antes común, ahora parecía fundirse con algo más grande que el propio tiempo. Ella había sido tocada. En los días siguientes, la sensación no cesó. En medio de las tareas, ella veía imágenes, mujeres danzando con panderos en ningún lugar y en todos, rostros mojados no de sudor, sino de victoria, y su voz en medio, no como espectadora, sino como guía. Años después, cuando el mar se abrió y el pueblo cruzó en Vindos Dosa, tierra seca, Miriam entendió. Fue en ese instante que todo se cumplió. Las aguas habían engullido a los egipcios, y el pueblo, todavía perplejo, escuchaba el canto de Moisés. Pero algo permanecía suspendido en el aire. La celebración no era solo de palabras, era de cuerpo, de alma, de tambor. Miriam tomó el instrumento. Era simple, cuero estirado, madera pulida, pero en sus manos se convirtió en llama. Ella comenzó a golpear con ritmo firme, y otras mujeres la siguieron. Sus pies marcaban el suelo, sus velos giraban con el viento. El desierto por primera vez vio alegría. Ella cantó sin miedo: «Cantad al Señor porque gloriosamente ha triunfado. Él echó en el mar al caballo y a su jinete». No fue solo un canto, fue memoria, fue libertad traducida en música. Y ese día, delante de miles, la niña del Nilo fue nombrada profetisa. Egipto no era solo ladrillos y látigos,
Era polvo, sangre y silencio, ese silencio forzado de quienes han gritado tanto que aprendieron a callar. Miriam conocía ese dolor, no el de los azotes, sino el más lento, el que venía de los ojos de las mujeres. Ella caminaba entre ellas, una joven con cántaros en los hombros y paños en las manos. No tenía la autoridad de una partera o la función de una levita, pero su presencia ya era un cuidado. En la orilla de los campos, donde los guardias rara vez miraban, estaban las tiendas de parto, lugares escondidos, ahogados por el miedo. Allí, entre paños y oraciones susurradas, las hebreas daban a luz hijos que tal vez no vivirían lo suficiente para decir su propio nombre. Miriam sostenía manos, limpiaba el sudor, recogía la sangre. Ya no se asombraba con los gritos, sino con lo que venía después. El silencio de quien sabía que ese nacimiento podía ser una sentencia. Una tarde, ella acompañó a Silpa, una joven esposa de apenas 17 años. El niño vino rápido, un varón tan pequeño, pero ya condenado. El marido, al oírlo, no celebró, solo se derrumbó en un rincón. Las parteras dudaban. Algunas decían que lo mejor sería sofocar al bebé. Miriam, sin decir una palabra, lo envolvió en el paño más limpio que tenía, sosteniéndolo contra el pecho como si pudiera protegerlo con el calor de la esperanza. Ese mismo día, soldados pasaron. El sonido de sus sandalias hizo temblar el suelo. Las madres escondían a sus hijos como podían en vasijas y huecos. Miriam vio a una de ellas enterrar a un recién nacido vivo, llorando bajito entre paños para desenterrarlo después. Pero el después no siempre llegaba. Ella quiso gritar, pero no podía. El grito también era muerte entre las mujeres. El Midrash Tanhuma narra que, incluso bajo el yugo, las hebreas hacían espejos de cobre y se embellecían para sus maridos, negándose a dejar que el dolor apagara el deseo de vivir. Era un acto de fe. Miriam veía eso y le dolía aún más, porque era fe en medio de la esclavitud, amor entre hierros, vida en plena sombra, y eso hacía temblar a Egipto. Una tarde, ella miró al cielo y preguntó sin voz, ¿hasta cuándo? Ella no esperaba una respuesta, pero sintió una fuerza moverse dentro de ella, como si dijera, no para siempre. Fue en una de esas noches que un bebé nació en silencio, sin llanto. La madre imploraba para que él respirara. El padre ya había aceptado la muerte, pero Miriam no. Ella se arrodilló, tocó el pequeño cuerpo, cerró los ojos y cantó una melodía susurrada. El niño lloró. Todos se asombraron. Miriam solo sonrió. Ella sabía que el milagro no era de ella, pero era el inicio de algo más grande. En el desierto, el sonido de las aguas resonaba como un susurro constante. El pueblo se elevaba a cada paso, y entre la escasez y el miedo había una constante, el agua. Nadie sabía explicar, pero cerca del campamento siempre surgía un pozo, una fuente o un hueco en el suelo, y de allí fluía agua suficiente para calmar la sed de tribus enteras. El Talmud registra esto sin vacilación. El maná venía por el mérito de Moisés, las nubes de gloria por Aarón, pero el agua que seguía a Israel era un don de Miriam. Ella, sin embargo, nunca reclamó mérito alguno. Miriam caminaba entre las mujeres con el rostro cubierto por el polvo del servicio. Ella no cargaba una vara ni hablaba al pueblo reunido, pero su visión sentía la sed por todos. Cuando el agua brotaba, ella era siempre la primera en arrodillarse para distribuirla como una partera de un milagro invisible. Hubo una noche en la que una mujer sentada a su lado dijo, «Sin agua, nuestros hijos mueren». Miriam respondió, sin volver el rostro, «Lo que fluye hoy es lo que fue retenido ayer. Toda lágrima de una mujer se transforma en manantial cuando llega el tiempo». Nadie entendió.
Pero al día siguiente, una nueva roca se partió, y de ella brotó el agua más dulce. Miriam intercedía con manos heridas por el servicio y oídos atentos a los susurros que los sacerdotes no escuchaban. Ella conocía el desierto como una madre conoce la fiebre de un hijo. Con el tiempo, algunos comenzaron a entender que el agua no seguía a Moisés o a los hombres, la seguía a ella. Miriam se volvía cada vez más silenciosa, su cuerpo se cansaba más rápido. Las mujeres la cuidaban con ternura, pero ella rehusaba el descanso. Sabía que su presencia no era solo guía, era sustento. Mientras ella estuviera allí, el pueblo no moriría de sed. La promesa era que Dios ve, oye y siente a través de las mujeres. Ella nunca pidió reconocimiento, pero el agua conocía su nombre. El aire era espeso esa mañana, sin viento ni sonido, solo la tensión de una espera sin nombre. Miriam lo sabía, incluso antes de que los ojos se volvieran hacia ella, incluso antes de que las voces se callaran, algo dentro de sí ya ardía. Ella sintió la piel hormiguear, primero en los brazos, después en el rostro. El calor que siempre la acompañaba dio lugar a un frío extraño e interno, como si la sangre dudara en circular. El pueblo se alejó en un movimiento instintivo, no de desprecio, sino de miedo. Miriam cayó de rodillas. No lloró. Miró sus manos, que estaban blancas, como si todo el color hubiera sido drenado. La carne parecía arena, el tacto ausente, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Alguien gritó y otro repitió: ¡impura! No fue necesario más. Aarón corrió hacia ella, pero se detuvo a pocos pasos, el rostro pálido y los ojos húmedos. Había culpa allí, pero también impotencia. Miriam intentó levantarse, pero las piernas fallaron. El suelo la recibió rudamente. Alrededor de ella, el pueblo se alejaba en círculo, como si el propio espacio necesitara protegerse. Vinieron los siervos para cumplir la orden. Ella sería llevada, no a juicio, sino fuera del campamento. La travesía hasta los límites fue lenta. 2 hombres la guiaban, pero no la tocaban, solo señalaban la dirección. Miriam seguía con los pies arrastrando el polvo, el manto rasgado, el cuerpo sin firmeza. Detrás, el pueblo susurraba: la profetisa, la que cantó y danzó a la orilla del mar, ahora estaba impura, aislada. Al llegar al límite, la dejaron allí sin explicaciones ni promesas, solo con el silencio de las piedras. El tiempo se disolvió. No había tienda ni sombra, solo la vasta aridez y el cuerpo que dolía incesantemente. La piel se desprendía en partes, el rostro ardía, los labios se agrietaban, pero lo que más dolía no era la enfermedad, sino el vacío. Miriam recordaba el pandero, el pozo, los partos. Se acordaba de la risa de las mujeres y de los pasos firmes. Ahora nadie la veía como guía o hermana, solo como una sentencia viva. Los días se arrastraban. Ella no los contaba, pero los sentía. Las noches eran frías, el cuerpo temblaba, e incluso cuando el calor volvía durante el día, su alma no se calentaba. Pensó en sus hermanos. ¿Será que la recordaban? ¿Dirían su nombre en las reuniones? ¿O sería ahora solo un nombre entre las ausencias? Una tarde oyó pasos. No eran muchos, solo uno. El sonido se acercaba despacio. Miriam intentó levantar los ojos, pero la luz la cegaba. Sintió una sombra cubrir parte de su rostro y oyó una respiración familiar. El visitante se arrodilló sin tocarla. Se quedaron allí en silencio. El gesto decía más que cualquier súplica. Después de un tiempo, el sonido de los pasos que se alejaban fue tragado por el viento. A la mañana siguiente, algo cambió dentro de ella. El dolor aún estaba allí, pero el vacío había cesado. Era como si el exilio no fuera un castigo, sino un pulido. El cuerpo comenzó a recomponerse,
lenta e imperceptiblemente. Las heridas se secaban, las manchas retrocedían y el rostro volvió a sentir, hasta que un día los pasos regresaron, y esta vez eran varios. Los hombres la rodearon con menos temor. Uno de ellos la miró con firmeza y dijo: «Puedes volver». Miriam no respondió. Se levantó con dificultad. No era la misma. No hubo brillo en su entrada ni aplausos, pero cuando cruzó de nuevo las tiendas del pueblo, los ojos que la seguían llevaban algo que antes no existía: una reverencia sin ilusión. Ella no era intocable, era humana, y allí, entre el polvo y la curación, Miriam comprendió lo que era ser profetisa. No era solo oír, era soportar. El tiempo fuera del campamento no seguía el ritmo de los hombres, ni se medía por tareas o murmullos colectivos. Allí, donde Miriam había sido dejada, el tiempo era otro, más lento, más cortante. El polvo era su única compañera constante, cubriendo los pies, infiltrándose en la ropa y alojándose en el cabello. No había sombra, solo un pedazo de tela extendido entre piedras, improvisado como refugio contra el sol. Ella no hablaba, no había con quién. El mundo se había alejado con una precisión quirúrgica. Nadie se atrevía a visitarla, ni siquiera las mujeres más cercanas que un día habían danzado a su alrededor. Era como si ella hubiera dejado de existir. Las manos heridas temblaban al menor esfuerzo. El cuerpo, antes firme, ahora obedecía con lentitud. La profetisa que lideró cánticos ahora se doblaba para tomar agua con dificultad, como si cada gota fuera rescatada del alma. En los primeros días intentó orar, pero las palabras morían en la boca, no por falta de fe, sino por vergüenza. La voz que antes conducía a alabanzas ahora se callaba ante su propio eco. Por la noche, el frío era más agudo que la lepra. Ella se encogía, oyendo los ruidos distantes del campamento, el sonido de risas, voces y pasos. Todo continuaba sin ella. Era como presenciar su propia ausencia. Hubo momentos en que sintió rabia, no de los otros, sino de sí misma. Se acordó de las palabras dichas, de las expresiones cargadas. Todo volvía como un látigo invisible, pero el exilio tenía su forma de purgar. Con el paso de los días, la rabia dio paso al silencio, y del silencio nació la escucha. No de una voz exterior como antes, sino de una escucha diferente, dirigida hacia adentro. Ella comenzó a percibir lo que aún le quedaba: la fragilidad, el orgullo herido y la misión que ahora parecía distante. Se acordó del mar, del pandero, del cántico que había incendiado el desierto. Aquel cántico aún era de ella. Una mañana, el viento trajo un sonido apagado, un movimiento inusual en el campamento. No era un tumulto, era una pausa. Solo al atardecer ella comprendió: nadie se había ido. El pueblo la esperaba. 7 días de purificación, de suspensión, de silencio colectivo en respeto a un error y a una historia. El desierto, que antes era una prueba, ahora se convertía en un espejo. El rostro de Miriam, quemado y curado, reflejaba el rostro de un pueblo que también erraba, que también olvidaba y que también necesitaba detenerse. Ella cayó de rodillas, no por debilidad, sino por gratitud. El tiempo que pasó fuera del campamento no borró quién era, sino que pulió lo que llegaría a ser. En el 7º día, se levantó sin prisa, arregló el cabello, lavó el rostro con la última agua del cántaro y dio los primeros pasos hacia el pueblo. No hubo trompetas ni cortejo, solo un silencio diferente, respetuoso. Un corredor se abrió entre las tiendas. Hombres y mujeres bajaban la mirada, los niños la miraban con curiosidad y los ancianos suspiraban. Miriam pasó no como la profetisa que regresaba al cargo, sino como la mujer que regresaba a la vida. La honra no estaba en el cargo, sino en la permanencia. Ella había soportado y el pueblo, al no irse,
había comprendido. El regreso no tenía olor a victoria, sino sabor a polvo. Miriam volvió a entrar en el campamento como alguien que lleva un nombre conocido, pero un rostro extraño. No era rechazada, pero tampoco era esperada como antes. Su lugar aún era en el margen, a la vista de todos, pero fuera de la escucha. Los niños la miraban con curiosidad cautelosa, pero pronto las madres los jalaban de regreso, como quien ya no sabe qué puede o debe aprender de ella. La tienda que le ofrecieron era más pequeña que la anterior, en un rincón discreto, lejos del altar y de las asambleas. Las mujeres la visitaban con respeto, pero no con frecuencia. Los hombres pasaban junto a ella como se pasa junto a una piedra antigua, con reverencia, pero inactiva. Miriam lo percibía. No había lamento en su rostro, pero el silencio era denso. Ella aún veía, sentía y oía las voces nocturnas del desierto, pero ya no hablaba como antes. La profecía ahora era un susurro que ella guardaba en el pecho. Lo que antes fluía como un canto, ahora se escurría como una lágrima no derramada. Pasaba los días observando. Sus hermanos Moisés y Aarón estaban siempre en movimiento. Moisés, más distante que nunca. Aarón, consumido por las responsabilidades. Las decisiones se seguían tomando, pero sin su visión o consejo. No había espacio para sus palabras. Ella comprendía que había un tiempo en que su voz guiaba, y ahora tenía que aprender a cargar la revelación sin un escenario, sin pandero o audiencia. En el corazón de la noche se sentaba fuera de la tienda, envuelta en su manto, mirando el vacío entre las estrellas. Se acordaba del mar, del pozo, de las danzas. Era como si todo hubiera sucedido a otra persona, pero no era arrepentimiento, era aceptación. El mensaje aún la tocaba, pero ahora no buscaba aplausos o respuestas, solo reposaba dentro de ella como un fuego contenido. Una tarde, una mujer joven vino a buscarla con un bebé con fiebre en los brazos. Miriam no preguntó nada. Tocó el pulso del niño. Sintió la piel caliente y recitó en voz baja un canto antiguo, el mismo canto que tantas veces había acunado vidas entre el parto y el llanto. La mujer esperó en silencio. Después de unos minutos, Miriam sumergió un paño en agua. Fresca, lo escurrió y lo colocó en la frente del niño. Hizo todo con gestos suaves y sin prisa, como quien hace no solo con las manos, sino con todo el cuerpo. La fiebre cedió. La mujer no dijo gracias, solo sostuvo la mano de Miriam por un instante y luego se fue. Miriam se quedó allí con los ojos fijos en el horizonte. La soledad ya no dolía, era su morada. Ella había comprendido que la profecía no desaparece, solo cambia de forma. Ya no era trompeta sino murmullo, no era pandero, sino pulsación, no era pública, sino íntima. El desierto ahora hablaba otra lengua con ella y Miriam aprendió a responder con el cuerpo, con la escucha, con el simple estar. No todos la veían, pero el cielo aún la veía y eso bastaba. El aire era denso esa mañana, sin viento ni sonido, solo la tensión de una espera sin nombre. Miriam lo sabía, incluso antes de que los ojos se volvieran hacia ella, incluso antes de que las voces se callaran. Algo dentro de sí ya ardía. Ella sintió la piel hormiguear, primero en los brazos, después en el rostro. El calor que siempre la acompañaba dio lugar a un frío extraño e interno, como si el propio sangre hesitara en circular. El pueblo se alejó en un movimiento instintivo, no de desprecio, sino de miedo. Miriam cayó de rodillas. No lloró. Miró sus manos, que estaban blancas, como si toda la sangre hubiera sido drenada. La carne parecía arena, el tacto ausente, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Alguien gritó y otro repitió, impura. No fue preciso, más nada. Aarón corrió en su dirección, pero se detuvo a pocos pasos, el rostro pálido y los ojos húmedos. Había culpa allí, pero también impotencia.
Miriam intentó levantarse, pero las piernas fallaron. El suelo la recibió rudamente. Alrededor, el pueblo se alejaba en círculo, como si el propio espacio necesitara protegerse. Servos vinieron para cumplir la orden. Ella sería llevada no a juicio, sino para fuera del campamento. La jornada hasta los límites del campamento fue lenta. 2 hombres la guiaban, pero no la tocaban. Apenas apuntaban la dirección. Miriam siguió con los pies arrastrando el polvo, el manto rasgado, el cuerpo sin firmeza. Detrás, el pueblo susurraba. La profetisa, la que cantó y danzó a la orilla del mar, ahora estaba impura, aislada. Al llegar al límite, la dejaron allí, sin explicaciones o promesas, apenas con el silencio de las piedras. El tiempo se disolvió. No había tienda ni sombra, apenas la vastedad árida y el cuerpo que dolía incesantemente. La piel se desprendía en pedazos, el rostro ardía, los labios se agrietaban, pero lo que más dolía no era la enfermedad, sino el vacío. Miriam se recordaba del pandero, del pozo, de los partos. Se acordó de la risa de las mujeres y de los pasos firmes. Ahora nadie la veía como guía o hermana, apenas como una sentencia viva. Los días se arrastraban. Ella no los contaba, pero los sentía. Las noches eran frías, el cuerpo temblaba, y mismo cuando el calor volvía durante el día, la alma no se calentaba. Ella pensó en sus hermanos. ¿Será que se recordaban de ella? ¿Será que decían su nombre en las reuniones? ¿O sería ahora apenas un nombre entre las ausencias? Una tarde, ella oyó pasos. No eran muchos, apenas uno. El sonido se acercaba despacio. Miriam intentó levantar los ojos, pero la luz la cegaba. Ella sintió una sombra cubrir parte de su rostro y oyó una respiración familiar. El visitante se arrodilló sin tocarla. Ellos se quedaron allí en silencio. El gesto decía más que cualquier súplica. Después de un tiempo, el sonido de los pasos se alejando fue engullido por el viento. En la mañana siguiente, algo cambió dentro de ella. La dolor aún estaba allí, pero el vacío había cesado. Era como si el exilio no fuera un castigo, pero un pulido. El cuerpo comenzó a recomponerse, lenta e imperceptiblemente. Las heridas se secaron, las manchas retrocedieron y el rostro volvió a sentir. Hasta que un día, los pasos volvieron, y de esta vez eran varios. Los hombres la acercaron con menos temor. Uno de ellos la miró con firmeza y dijo: «Usted puede volver». Miriam no respondió. Ella se levantó con dificultad. No era la misma. No hubo brillo en su entrada, ni aplausos. Pero cuando ella cruzó de nuevo las tiendas del pueblo, las miradas que la seguían cargaban algo que antes no existía, una reverencia sin ilusión. Ella no era intocable, era humana. Y allí, entre el polvo y la cura, Miriam comprendió lo que era ser profetisa. No era solo oír, era soportar. El tiempo fuera del campamento no seguía el ritmo de los hombres, ni era medido por tareas o murmullos colectivos. Allí, donde Miriam fue dejada, el tiempo era otro, más lento, más cortante. El polvo era su única compañera constante, cubriendo los pies, infiltrándose en las ropas y alojándose en los cabellos. No había sombra, apenas un pedazo de tejido extendido entre piedras, improvisado como refugio contra el sol. Ella no hablaba, no había con quién. El mundo se alejó con una precisión quirúrgica. Nadie se atrevía a visitarla, ni mismo las mujeres más cercanas que un día danzaron a su alrededor. Era como si ella hubiera dejado de existir. Las manos heridas temblaban al menor esfuerzo. El cuerpo, antes firme, ahora obedecía con lentitud. La profetisa que lideró cánticos ahora se doblaba para tomar agua con dificultad, como si cada gota fuera rescatada del alma. En los primeros días, ella intentó orar, pero las palabras morían en la boca, no por falta de fe, pero por vergüenza. La voz que antes conducía
alabanzas, ahora se callaba delante de su propio eco. Por la noche, el frío era más agudo que la lepra. Ella se encogía oyendo los ruidos distantes del campamento, el sonido de risas, voces y pasos. Todo continuaba sin ella. Era como presenciar la propia ausencia. Hubo momentos en que sintió rabia, no de los otros, pero de sí misma. Se acordó de las palabras dichas, de las expresiones cargadas. Todo volvía como un chicote invisible, pero el exilio tenía su forma de purgar. Con el pasar de los días, la rabia dio lugar al silencio, y del silencio nació la escucha, no de una voz exterior como antes, pero de una escucha diferente, vuelta para adentro. Ella comenzó a percibir lo que aún restaba, la fragilidad, el orgullo herido y la misión que ahora parecía distante. Se acordó del mar, del pandero, del cántico que incendió el desierto. Aquel cántico aún era de ella. Una mañana, el viento trajo consigo un sonido apagado, un movimiento inusual en el campamento. No era un tumulto, era una pausa. Fue solo al atardecer que ella comprendió. Nadie se había marchado. El pueblo la esperaba. 7 días de purificación, de suspensión, de silencio colectivo en respeto a un error y a una historia. El desierto, que antes era una prueba, ahora se convertía en un espejo. El rostro de Miriam, quemado y curado, reflejaba el rostro de un pueblo que también erraba, que también olvidaba y que también necesitaba detenerse. Ella cayó de rodillas, no por debilidad, sino por gratitud. El tiempo que pasó fuera del campamento no borró quién era, sino que pulió lo que llegaría a ser. En el 7º día, se levantó sin prisa, se arregló el cabello, se lavó el rostro con la última agua del cántaro y dio los primeros pasos en dirección al pueblo. No hubo trompetas ni cortejo, solo un silencio diferente, respetuoso. Un corredor se abrió entre las tiendas. Hombres y mujeres bajaban la mirada, los niños la miraban con curiosidad y los ancianos suspiraban. Miriam pasó, no como la profetisa que regresa al cargo, sino como la mujer que regresa a la vida. La honra no estaba en el cargo, sino en la permanencia. Ella había soportado y el pueblo, al no haberse marchado, había comprendido. El regreso no tuvo olor a victoria, sino sabor a polvo. Miriam volvió a entrar en el campamento como alguien que lleva un nombre conocido, pero un rostro extraño. No era rechazada, pero tampoco era esperada como antes. Su lugar todavía era en el margen, a la vista de todos, pero fuera de la escucha. Los niños la miraban con curiosidad cautelosa, pero pronto eran jalados de regreso por las madres, como quien ya no sabe qué puede o debe aprender de ella. La tienda que le ofrecieron era más pequeña que la anterior, en un rincón discreto, lejos del altar y de las asambleas. Las mujeres la visitaban con respeto, pero no con frecuencia. Los hombres pasaban junto a ella como se pasa junto a una piedra antigua, con reverencia, pero inactiva. Miriam sentía eso, pero no había lamento en su rostro. El silencio era denso. Ella aún veía, sentía y oía las voces nocturnas del desierto y los movimientos invisibles en el corazón de las mujeres, pero ya no hablaba como antes. La profecía ahora era un susurro que ella guardaba en el pecho. Lo que antes fluía como un canto, ahora se escurría como una lágrima no derramada. Pasaba los días observando. Sus hermanos, Moisés y Aarón, estaban siempre en movimiento. Moisés, más distante que nunca. Aarón, consumido por responsabilidades. Las decisiones se seguían tomando, pero sin la visión o consejo de ella. No había espacio para sus palabras. Ella comprendía que había un tiempo en que su voz guiaba, y ahora ella necesitaba aprender a cargar la revelación sin un escenario, sin pandero o audiencia.
En el corazón de la noche, ella se sentaba fuera de la tienda, envuelta en su manto, encarando el vacío entre las estrellas. Ella se recordaba del mar, del pozo, de las danzas. Era como si todo hubiera sucedido a otra persona, pero no era arrepentimiento, era aceptación. El mensaje aún la tocaba, pero ahora no buscaba aplausos o respuestas. Solo reposaba dentro de ella como un fuego contenido, aún encendido, pero sin alarde. Una tarde, una mujer joven vino a buscarla con un bebé con fiebre en los brazos. Miriam no preguntó nada. Tocó el pulso del niño, sintió la piel caliente y recitó en voz baja un canto antiguo, el mismo canto que tantas veces había acunado vidas entre el parto y el llanto. La mujer esperó en silencio. Después de algunos minutos, Miriam sumergió un paño en agua fresca, lo escurrió y lo colocó en la frente del niño. Ella hizo todo con gestos suaves y sin prisa. La fiebre cedió. La mujer no dijo gracias, solo sostuvo la mano de Miriam por un instante y luego se fue. Miriam se quedó allí con los ojos fijos en el horizonte. La soledad ya no dolía, era su morada. Ella había comprendido que la profecía no desaparece, solo cambia de forma. Ya no era trompeta, sino murmullo. No era pandero, sino pulsación. No era pública, sino íntima. El desierto ahora hablaba otra lengua con ella, y Miriam aprendió a responder con el cuerpo, con la escucha, con el simple estar. No todos la veían, pero el cielo aún la veía, y eso bastaba. Continuando la jornada de Miriam, vamos ahora a explorar la fase final de la historia, que aborda su muerte, el misterio del pozo que seca y la forma como su memoria fue silenciada y, después, rescatada. Esta parte final es crucial para entender su legado duradero. La primera pista no fue en el cuerpo, sino en el pozo. Durante días, las mujeres venían a buscar agua antes del amanecer, encontrando la misma fuente clara y abundante que surgía fielmente entre las piedras. Pero en esa mañana, el agua llegó tarde. No se secó completamente, apenas se citó. Miriam, deitada, abrió los ojos con un peso diferente. El cuerpo parecía haber absorbido todo el polvo del desierto. La respiración era corta, los dedos entumecidos y el rostro, antes firme, ahora se hundía en su propia piel. Ella no se quejó. Se levantó como pudo y se recostó en la pared de la tienda, oyendo las voces confusas de fuera comentando sobre el agua. Nadie decía su nombre, y ella tampoco dijo nada. Los días siguientes trajeron más señales. El pozo ahora brotaba cada vez más débil. Había una inquietud creciente entre el pueblo, una sed que se tornaba palpable. Dentro de la tienda, Miriam se encogía. Las mujeres más cercanas intentaron ofrecerle hierbas, caldos y aceites, pero ella rechazaba todo. Lo que le acontecía no era apenas físico, sino un vaciamiento, como si el tiempo estuviera retirando, poco a poco, todo lo que aún le quedaba. Ella ya no caminaba, no asistía a los partos, ni recogía los paños de los niños. Apenas permanecía, respirando despacio y observando con ojos opacos. Aún así, donde ella descansaba, había silencio. Un día, una joven se acercó a la tienda, trayendo un cántaro y una mirada angustiada. El pozo parecía haberse detenido. Miriam oyó sin moverse y después de un largo tiempo habló. A veces, lo que se seca primero no es la fuente, es lo que la sustenta. La joven no entendió, pero sintió la verdad en aquellas palabras. En esa noche, Miriam se quedó sola. El cielo estaba claro y las estrellas parecían más cercanas que nunca. Ella se giró de lado, sintiendo la piel arder y el pecho pesar. Cada inspiración era más lenta, pero había paz. El pozo, a lo lejos, también se quedó en silencio, como si el agua estuviera esperando. Al amanecer siguiente, los
Primeros que llegaron a la fuente encontraron apenas piedras secas. No había humedad, ningún goteo, ninguna esperanza escondida en el barro. El pozo había enmudecido y nadie sabía explicar el porqué. El cielo de Cades parecía más alto aquel día. Había una extraña quietud sobre el campamento, como si el propio desierto respirara más despacio. No hubo anuncio, no hubo señal, solo el silencio que precede a lo irreversible. Miriam se despertó antes del sol. Los ojos, ahora hundidos, se abrieron con dificultad, pero había lucidez en ellos. Reconoció la textura de la tienda, sintió el olor del lino, el sabor seco en la boca y supo, era el último día. No se levantó, solo se ajustó el manto alrededor del cuerpo y reposó la mano sobre el pecho, como quien sella lo que lleva. Ninguna lágrima, ningún miedo, ningún arrepentimiento, solo un tipo sereno de cansancio que visita a quien lo ha entregado todo. Afuera, la rutina comenzaba, pero algo faltaba, el agua. Desde que el pozo se secó, Cades se había vuelto más árida de lo normal. Los líderes no sabían explicar, los más viejos murmuraban entre sí, y entre las tiendas, el nombre de Miriam comenzaba a reaparecer. Ahora, con una entonación diferente, que mezclaba el recuerdo con la urgencia. Dentro de la tienda ella lo oía todo. Sabía que la sed los haría recordar, pero también sabía que su memoria no dependía de eso. No quería despedidas ni ceremonias. No deseaba ser recordada como heroína o mártir, solo como alguien que estuvo allí desde el comienzo, que permaneció y sostuvo. Al mediodía, 2 mujeres entraron con cuidado. Eran jóvenes, mucho más jóvenes de lo que ella había sido cuando todo comenzó. Se arrodillaron a su lado. Una humedeció sus labios con cuidado, la otra sostuvo su mano. Ninguna habló, y fue mejor así. El tiempo se deslizó lentamente. Al final de la tarde, el viento cambió, volviéndose más cálido y constante. Miriam cerró los ojos. Por un instante volvió a la orilla del río, vio la cesta, oyó el llanto y se vio una niña de pie vigilando lo imposible. Luego vio a las mujeres bailando en el desierto, las panderetas vibrando como truenos suaves. Por último, vio el pozo, las aguas tranquilas y límpidas, la superficie reflejando su rostro envejecido, pero aún entero. Y oyó un antiguo susurro que venía de dentro. Estuviste donde pocos se atrevieron a estar. Exhaló despacio. El cuerpo se relajó y ella partió sin aviso, sin cántico, sin la multitud. Pero el desierto lo supo. Las piedras lo registraron y el viento llevó su nombre por las laderas de Cades. El cuerpo fue enterrado entre piedras, sin cortejo ni discursos. La mañana en Cades continuó como las anteriores. El pueblo se despertó con sed, con quejas. Miriam se había ido y el mundo no se detuvo. No hubo días de luto, ninguna orden para silenciar los instrumentos, solo un vacío dejado en el mismo lugar donde ella siempre estuvo, en los márgenes. Las mujeres lo percibieron, ellas sabían lo que significaba perder a una de las suyas. No era solo Miriam quien moría allí, sino la voz de una generación que se borraba antes de ser escrita. En los bastidores del campamento, algunas se reunieron, no para una ceremonia, sino para consolarse. Se sentaron alrededor de piedras calientes y hablaron en voz baja recordando. Cada una contaba un detalle que la otra no sabía. Juntas armaban el retrato que no cabía en los libros. Ninguna sabía dónde estaba la tumba. Solo sabían que fue colocada en una grieta bajo piedras apiladas lejos de las rutas principales. La noticia de la muerte llegó a los hombres con retraso. Moisés no habló, Aarón solo bajó los ojos. Ambos sabían, pero no sabían cómo responder, porque no había rito. Ella era hermana, profetisa,
parte de la fundación, pero no había un párrafo para su luto, solo el registro seco de la ausencia. El pueblo, ocupado con su sed, no se dio cuenta de lo que se había secado primero: la memoria. Al caer la tarde, una joven dejó una vasija frente a la tienda donde Miriam había dormido. En ella puso una rama de hojas y un pedazo de tela manchado de vino. Era un gesto simbólico, íntimo, una forma de decir: alguien se acuerda. Otras siguieron el gesto, y por una semana, el lugar antes invisible se convirtió en un altar improvisado. Nadie lo ordenó, nadie lo autorizó. Era el luto que no fue concedido, el luto de las mujeres, hecho en el secreto de las manos, en el calor de los recuerdos, en la firmeza de quien sabe que el mundo avanza porque ellas lo sostienen, incluso sin ser vistas. El pozo no volvió al día siguiente ni al otro. Las mujeres se acercaban a las piedras como quien vuelve a un cuerpo sin pulso. Cavaban con las manos, esperaban por humedad, pero la tierra continuaba seca. Entonces vino el murmullo, primero entre los siervos, luego entre los ancianos, y pronto todo el campamento repetía la misma frase: ¿dónde está el agua? Pero lo que nadie decía en voz alta era lo que todos ya sabían: ella se había ido, y con ella algo invisible se había roto. Las mujeres recordaban cómo al amanecer Miriam caminaba en silencio hasta la fuente, tocando la superficie del agua como quien saluda. Recordaban los días en que la sed amenazaba, y ella simplemente observaba el cielo antes de que el pozo brotara. Ahora no había nadie para vigilar. El pueblo que antes la seguía en silencio, ahora alzaba la voz, no por el agua, sino por la ausencia. La vida corría por donde ella pasaba, como si el propio desierto cediera a sus pasos. Y ahora sin ella, el desierto se endurecía. Moisés llegó con pasos pesados. Oyó las quejas y miró al pueblo y al cielo, pero no dijo nada. Aarón lo siguió en silencio. Ellos sabían, no solo por el agua, sino por el dolor en los ojos de las mujeres, por la forma en que los hijos cargaban las vasijas vacías. Algo se había ido con Miriam que ni siquiera los profetas podían reemplazar. La llanura frente al Jordán brillaba bajo la luz de un nuevo tiempo. El pueblo se acercaba al límite de la promesa, y el desierto quedaba atrás como una cicatriz. Pero entre los que se preparaban para cruzar, un nombre no era mencionado: Miriam. Su ausencia dolía de otra manera, no como nostalgia, sino como un cuestionamiento. ¿Dónde estaría si aún viviera? Pero entre los rostros había recuerdos dispersos. Las mujeres mayores contaban historias cortas sobre las noches en que el agua brotaba sin oración, sobre partos en silencio, sobre el canto que cruzó el mar antes de las trompetas. Las jóvenes escuchaban y aprendían. Así, Miriam cruzaba con ellas, no con los pies, sino con el testimonio. Ella no entraría en la tierra, pero la tierra la llevaría en cada paso de las que la cruzaran con niños en los brazos. Su ausencia se volvía presencia en las entrelíneas, en los rincones de las tiendas, en el cuidado de los enfermos, en la firmeza silenciosa de las que hacían mucho con casi nada. El pergamino fue abierto con lentitud, y allí, entre nombres pesados y ecos de autoridad, un nombre surgía con una firmeza inesperada: Miriam. No en los márgenes, no como nota a pie de página, sino como una enviada. La que protegió al hermano cuando aún era una niña, la que cantó cuando todos estaban en silencio, la que fue silenciada cuando se atrevió a cuestionar. Reaparecía no como víctima, sino como profetisa. En las escuelas de los sabios, la mención a ella era breve, pero entre las mujeres que cosían a la sombra de las tiendas, el nombre era largo, contado con detalles, adornado con gestos, transmitido como herencia.
Ella que fue exiliada, que no tuvo luto oficial, estaba allí entre los profetas. Su misión nunca fue menor, solo invisible. Ella no abrió el mar con un cayado, pero abrió los labios del pueblo con el canto. No subió la montaña con las tablas, pero descendió a las entrañas del desierto con los dolores del pueblo. No desafió reyes, pero sostuvo madres. Y esas obras, aunque no escritas en piedra, quedaron grabadas en las generaciones. La joven que se negaba a bajar la mirada ante la tradición sabía que alguien ya la había levantado antes que ella. Ahora nadie podría negar. Miriam estaba entre ellos, y aunque su lápida no fuera adornada, su historia lo era, con hilos de memoria, con el canto que no se apagó, con el silencio que se transformó en presencia. La profetisa volvía no en carne, sino en voz. Y en el espacio donde antes se oía solo a Moisés y Aarón, ahora resonaba un tercer nombre, completo, innegable, eterno. La historia de Miriam no termina con su muerte y el silencio del pozo. Su ausencia se convirtió en una presencia aún más fuerte en la memoria del pueblo. Ella, que fue exiliada y silenciada, estaba allí, entre los profetas. La que no abrió el mar con un bastón, pero abrió los labios del pueblo con un canto. La que no subió la montaña con las tablas de la ley, pero descendió a las entrañas del desierto con los dolores de su pueblo. Sus obras, aunque no escritas en piedra, fueron grabadas en las generaciones. Ella se convirtió en una herencia de memoria, de canto no apagado y de silencio que se transformó en presencia. Miriam fue la voz que se negó a ser borrada. Y ahora su historia puede ser una fuente de inspiración para todos nosotros. Si esta narrativa tocó tu alma, muestra tu apoyo. Dale me gusta, comparte y suscríbete al canal, porque tú eres parte de esta reconstrucción. Y ahora seguimos con los ojos en el pasado y el corazón atento. La voz que antes conducía alabanzas, ahora se callaba ante su fin. Miriam, la profetisa que cantó la liberación, que vigiló al hermano en la canasta y que guió al pueblo con coraje, partió en silencio. No hubo multitudes aclamando, ni himnos resonando. Solo la memoria de su fidelidad permanecía entre las tiendas de Israel. Su ausencia pesó tanto como su presencia había inspirado. Con su muerte, el sonido de los cánticos pareció apagarse en el desierto, recordando al pueblo que incluso los mayores ejemplos de fe son pasajeros. Sin embargo, el eco de su voz nunca desapareció. Continuó resonando en las generaciones siguientes, recordando que el verdadero liderazgo no está en ocupar tronos, sino en permanecer firme cuando todos los demás dudan. Miriam se fue, pero su legado permaneció vivo como una melodía que no se apaga.